Ustedes saben que la semana pasada una información que sorprendió, no es porque no tuviéramos indicios, pero el Instituto Nacional de Estadística dio un nuevo número a la pobreza. Más de 10%, es decir, más de 10% de la población en Uruguay está por debajo de esa línea de pobreza que no tiene las necesidades básicas satisfechas. Para profundizar un poco más de todo esto y cuál es el impacto que tiene en la gente sobre todo y como país, estamos recibiendo con muchísimo gusto acá en Ciudad Viva a Silvia Rodríguez Collazo, que es economista, investigadora además de CINVE, que es el Centro de Investigaciones Económicas, y docente del Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración y demás, podemos seguir, pero bueno, con varios cargos de trabajo allí en la UDELAR. ¿Cómo estás? Bienvenida, un gusto. Muchísimas gracias y buenos días para ti y para la audiencia. Bien. Silvia, realmente, primero vamos a definir cuál es este 10%, más de 10%, ¿no? A mí me parece mucho que una de cada 10 personas que viven en este país estén por debajo de esa línea imaginaria de pobreza, es decir, que sea pobre. ¿Cómo podemos definir quiénes son esas personas que están en ese 10%? Bueno, lo primero, yo creo que hay como dos medidas que es bueno tener la definición. Obviamente, en este caso vamos a estar hablando de la pobreza en términos de ingresos, por lo tanto, está bueno saber cuáles son las definiciones. Yo voy a utilizar Claro, no esa mirada notas multidimensional, acá es pura y dura e ingresos. Exacto, acá vamos a hablar exclusivamente de la pobreza medida por ingresos. Y hay dos aspectos que son importantes. Por un lado, lo que es un hogar que se considera indigente, y eso es cuando el ingreso corriente, considerando lo que se llama el valor locativo, lo que podría ser el equivalente a tu si pagaras un alquiler, por ejemplo, y en ese caso, si el ingreso corriente per cápita con ese valor locativo fuera inferior a lo que es la canasta alimentaria, que para el caso de Montevideo estamos hablando de 4.795 pesos. Si tuvieran menos de ese ingreso, estaríamos hablando de personas que están en condiciones de indigencia. En el caso de pobreza... La indigencia es el caso extremo de pobreza. Exactamente, lo que estamos diciendo es que las personas no tienen ni siquiera los ingresos para poder cubrir la canasta básica alimentaria. Cuando hablamos de pobreza, extendés un poco más esa línea en términos de ingresos y lo que estamos considerando es el ingreso corriente también, incluyendo ese valor locativo, pero se considera la línea de pobreza que allí se incluye la canasta básica de alimentos, la canasta básica no alimentaria y también el número de integrantes del hogar. En el caso de Montevideo, eso sería aproximadamente 18.211 pesos. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos... Por cápita, per cápita. Exacto, se considera y está el número de personas que están en el hogar y por eso es que en ese caso lo considerarías. Si los ingresos están por debajo de estos 18.000 pesos, entonces se considera pobre. Si tenés un ingreso de 18.212 pesos, sos no pobre. Claro. Entonces, es una forma de medir el ingreso que tiene, por supuesto, sus limitaciones, pero que nos contribuye a tener una cierta mirada sobre los aspectos de la pobreza en términos de ingresos. Sí, me imagino que comparativa con otros países, ¿no? Cuando uno traza esa línea, en ingresos es como un tema central para comparar. Exacto. Aunque la pobreza tiene otras dimensiones. Otras dimensiones, que han sido bastante aún estudiadas. las redes, si tenés vivienda y tenés ese ingreso es otra cosa y demás. ¿Y qué podemos decir, por ejemplo, si nosotros nos basamos en quiénes son los que están por debajo de esa línea de pobreza, que ganan menos de 18.000 pesos, que ganan o que perciben, ¿no? Porque a veces son niños también, en Uruguay. Porque siempre se dice que la pobreza en nuestro país tiene cara de mujer, de niña y de afrodescendiente. Bueno, hay dos aspectos. Como son los pobres de hoy. Exacto, exacto. Por lo menos en la medida esta que tenemos, que corresponde, lo que estamos comentando, corresponde al primer semestre de 2022. Eso es bueno también tener una idea de cuándo es el momento en que estamos comentando la medida. Primero, contarles un poco el valor, que no sé si... Bueno, tú hiciste un primer comentario respecto a pobreza, que en este caso es 10,7 en cuanto a personas. ¿Eso qué quiere decir? Que cada 1.000 personas, 107 están, digamos, debajo de la línea de pobreza. En el caso de indigencia, que todavía es un nivel muchísimo más grave, estamos hablando de 0,4. O sea, 4 personas cada 1.000 no tienen los ingresos suficientes para poder cubrir ni siquiera para comer. Exacto. ¿Está?
Y lo que tú decías son como los distintos aspectos, podríamos decir, de la desigualdad, digamos. ¿En dónde pega más la pobreza? ¿Dónde podemos ver que tenemos los niveles más altos de pobreza? Bueno, una de las cosas que tú decías tiene que ver con las mujeres y eso, ¿cómo lo vemos? El INE releva cómo son los niveles de pobreza de acuerdo al sexo del jefe del hogar. Entonces, vemos que cuando la mujer es la jefa de hogar, los niveles de pobreza son muchísimo más altos que cuando es, digamos, un hombre el jefe de hogar. En el caso de las mujeres es un 9,4, estamos hablando de todo el país, cuando si los hombres son los jefes de hogar, estaríamos hablando de 5,1. ¿Y eso por qué? ¿Porque reciben mejores sueldos o qué? Bueno, las condiciones, por ejemplo, de acceso al mercado laboral de las mujeres, sabemos que es diferente, hay incluso brechas de ingresos para la misma función. En general las mujeres ganan menos, también tienen otro acceso diferente al mercado de trabajo, tienen otras condiciones, digamos, incluso y quizás horas de dedicación dentro de la familia y horas de dedicación de trabajo sí remunerado. O sea, hay unas cuantas condiciones que implican eso, también niveles educativos y demás. Pero en principio lo que podemos ver es que prácticamente casi el doble es, digamos, la incidencia de la pobreza en los hogares en donde las mujeres son las jefas de hogar. Por eso decimos que este aspecto marca esas desigualdades. Otro aspecto que tú mencionabas era el tema de analizar la pobreza por tramos de edad. El INE también hace unos análisis y unos cortes por tramo de edad entre los más chiquitos, de 0 a 6 años, de 6 a 12 y así sucesivamente hasta llegar a 65 años y más. Y ahí hay un aspecto que es bastante importante y muy preocupante. La pobreza en ese tramo de edad de los más chiquitos, de 0 a 6 años, es 10 veces, 11 veces más alto que el tramo de edad de 65 y más. En 65 y más tenés un 2% de pobreza y en los niños chiquititos de 0, recién nacidos a 6 años, es un 22%. Increíble. Eso tiene efectos que son mucho más que en el corto plazo, porque está estudiado, hay bastantes trabajos de docentes, de investigadores que trabajan en el tema pobreza, que han mostrado sus efectos, los efectos que tiene, no solamente en el desarrollo físico y las capacidades que se pueden desarrollar de esos niños, si están en condiciones de privacidad, sino también, digamos, sus posibilidades a nivel educativo, de inserción laboral posterior. Desde el desarrollo del cerebro, de comprensión, de todo, es decir, de conseguir un mejor trabajo a futuro, demás. Exactamente. Entonces, condiciones de privacidad muy importantes hoy le determinan la vida no solamente coyunturalmente, sino en el mediano y en el largo plazo. ¿Y estamos hablando de cuántos niños? Son unos, bueno, no tengo en la cabeza la población de Uruguay cuántos están entre 0 y 6, no tengo en la cabeza el número, pero sí sabemos que de todos los chiquititos, entonces de cada 100 de ellos, más de 22 están en condiciones de pobreza. ¿Más de 2 de cada 10? Más de 2 de cada 100. O sea, son 22%. Bien. Tenés 100 niños y más de 22 estarían en esas condiciones si tienen entre 0 y 6 años. Lo otro que también me parece que vale la pena comentar, lo que tú decías en cuanto también a las desigualdades, que tiene que ver con lo que se les pregunta cuando están haciendo la encuesta continua de hogares respecto a cómo te autoidentificas respecto de tu ascendencia racial o étnica. Allí los que se identifican como ascendencia afro también tienen niveles de pobreza, en este caso están prácticamente cerca de un 20%, cuando el promedio es un 10,7%. Siempre hablando de este segundo semestre y del total del país, o sea, el doble. Claro, ¿y qué datos tenemos respecto a la evolución de la pobreza? Pienso porque, si mal no recuerdo, porque a veces las cifras se te pueden cruzar, pero en el entorno del 2002, 2001, 2002, 2003, la pobreza infantil era casi el 50%. Ahora me decís, estamos 22%. No quiero decir que celebremos esto porque los niños no podrían estar pasando hambre, pero ¿cómo ha sido esa evolución de los niveles de pobreza en Uruguay?
Bueno, esta idea, o por lo menos estas cifras, estos relevamientos de que el tramo de edad de 0 a 6 años es en general un tramo en donde los niveles de pobreza son en general muchísimo más altos que el promedio, releva un poco eso que tú decías. Si hacemos como un panorama de lo que sería la pobreza, sobre todo en datos desde 2006 en adelante, por ejemplo, partíamos, digamos, post-crisis, ya tratando de la recuperación de la economía, 2006 en adelante. Allí en 2006 el nivel de pobreza para todo el país alcanzaba un 32,5 de las personas. O sea, más de 32 personas de cada 100 eran pobres. Esos niveles de pobreza, a través de las distintas políticas de ingresos y políticas de transferencias, fue disminuyendo hasta 2018 y 2019, en donde podríamos decir que se estancó. Ahora después vamos a hablar un poquitito de lo que quiere decir la significación de la diferencia entre un año y otro. Y allí se estancó en el torno de un 8,8. Luego, en 2018-2019 pasamos de 8,1 a 8,8. Podríamos decir que no hay una diferencia significativa desde el punto de vista estadístico entre esos 2 años. En 2020, producto de la crisis, volvió a crecer la pobreza 3 puntos más. Y en 2021, en el marco de la recuperación de la economía, la pobreza bajó 1 punto. O sea, todavía nos queda aún algo por recorrer para poder llegar siquiera a los valores de pobreza que teníamos en 2019, cuando ya llevamos 2 años de recuperación. Estamos hablando de que 1 punto, uno lo dice así, 1 punto porcentual, 1 punto son 40.000 personas. Sí. O 38.000. Es muchísimo. Es muchísima, obviamente, las situaciones en las que muchísimas las personas que sufren esas privaciones, muchas están seguramente en ese límite de la línea de pobreza, pero caer, ahora vamos a ver y hablar un poquitito sobre eso, que que hay un efecto asimétrico, ¿no? Caer en la situación de pobreza se cae relativamente más fácil rápido que salir. Exactamente. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo uno lo puede llegar a explicar? Bueno, lo que podemos... Más que nada lo que habría que ver, a mí ahí me gustaría como, más allá de que después comentemos un poquitito los valores propiamente de este segundo semestre y veamos qué nivel de comparación podemos hacer con un año antes, pero en cuanto a lo que tú decías, uno puede mirar la evolución de lo que es el nivel de actividad, el producto, podés mirar el mercado de trabajo, podés ver que en estos último tiempo, digamos desde la caída, voy a hablar un poco sobre producto, desde la caída de 6% en el producto en la crisis de 2020, tanto sanitaria como económica, luego tuviste una recuperación, tanto en 2021, donde el producto creció 4,4, y se espera este año, tuvimos cifras de crecimiento bastante importantes, tanto por aspectos comparativos, por algunos aspectos coyunturales, pero la cuestión es que tanto el primer trimestre como el segundo trimestre de 2022 hubo un crecimiento. De tal manera que creció el producto, que volvieron a crecer los empleos, bueno, también la informalidad. Exacto. Bueno, la informalidad está relativamente estable, pero sí es cierto que hubo cierta recuperación del empleo. En cuanto si miramos el mercado de trabajo, decíamos, bueno, tenemos el producto que creció en 2021, esperamos que crezca quizá más de lo esperado al principio del año en 2022. Tenemos un mercado de trabajo que ha venido recuperándose los empleos, tenemos una tasa de actividad que sería como la oferta de trabajo que nunca llegó a los niveles de 2019, pero que ha venido recuperándose. En un primer momento la gente salía, digamos, no se ofrecía en el mercado de trabajo, luego comenzó a ofrecerse, el empleo comenzó a reactivarse, como hasta el final de 2021. En el correr de este año, esa reactivación que se había visto no es tan clara, ya está como mucho más quietas esas posibilidades, más estancadas. Pero entonces tenemos, por un lado, un crecimiento de la actividad económica que no logra llegar a todos. Claramente el producto ha venido creciendo muy bien, sin embargo, no llega a todos. Por otro lado, tenemos una cierta reactivación del mercado de trabajo, pero si unimos estas dos cosas, hay algunos aspectos que tenemos que tener presente. Si lo analizamos sectorialmente, vemos que, por ejemplo, algunos sectores, los que les ha ido mucho mejor, por ejemplo, a nivel agropecuario, que en el último trimestre el crecimiento de ese sector fue de 17%, no son, digamos, sectores con una alta empleabilidad, o sea, no es por allí en donde el empleo se estimula.
Por otro lado, tenés algunos sectores que son los que, digamos, tendrían como mucho más capacidad de emplear, como el sector turístico. O el comercio. O el comercio. Y esos sectores tienen como, digamos, más dificultades de recuperación. Y por otro lado, la construcción, que le ha ido muy bien en los últimos años, ha tenido una reactivación importante, no parece haber logrado, digamos, con esos movimientos llegar a hacer grandes modificaciones o por lo menos revertir estas situaciones de pobreza. Veamos qué pasa cuando termine la obra de UPM, en donde el nivel del empleo también veremos cómo se... Exacto. Yo te quería preguntar, ¿se sabe quiénes son los nuevos pobres? Bueno, los microdatos de la encuesta de hogares salieron justo cuando salieron estos datos que están acá. Por lo tanto, en principio, yo por lo menos no tengo en este momento la posibilidad de decirte si son los mismos o si son diferentes. Claro. Bueno, sería un buen dato y lo tendremos para una próxima entrevista. Bueno, probablemente. Bien, ¿te quedó algo? Porque tengo un par de preguntas breves que... solamente cerrar diciéndote, bueno, vamos a analizar los datos del primer semestre de 2022 y ver qué pasa, porque además se discutió bastante, sobre todo cuando se compara con el año anterior. Estamos mejor, estamos peor, y ahí surge una discusión sobre si esa diferencia en el dato, en el número, es significativa desde el punto de vista estadístico. Entonces, el INE elabora unos digamos, estimadores sobre los errores, de manera que tú puedas decir si, por ejemplo, en el caso de los datos de pobreza que tenemos en este semestre son significativamente distintos de los del primer semestre de 2021, que es importante comparar con primer semestre de 2021 y no el segundo. ¿Por qué? Porque hay, digamos, algunos ingresos que pueden ser estacionales, ya sea por algún trabajo vinculado típicamente transitorio y estacional, o que recibas aguinaldos, en fin. Entonces, el punto de comparación es importante. Y lo otro es que, al respecto de lo que te decía, no hay una diferencia significativa entre los datos de pobreza para total país de este primer semestre con los del primer semestre de 2021. O sea, no mejoró ni empeoró en términos de pobreza agregada. Claro. Sí se puede decir que se puede diagnosticar cierto empeoramiento en términos de algunos tramos, por ejemplo, el de los niños, lo que comentábamos de 0 a 6 años, ahí la diferencia es de más de 6 puntos, y en ese caso uno sí puede pensar que allí la situación empeoró respecto a un año atrás. Alerta, entonces, ahí. Sí. Yo quería terminar, Silvia, esta entrevista con una pregunta respecto a, ya prácticamente entra esta semana en discusión, en votación a nivel de la Cámara de Senadores, la rendición de cuentas, ¿no? En su ya tiene media sanción. ¿Responde la propuesta, la iniciativa que se está discutiendo de la rendición de cuentas a la pobreza que está ya instalada? Bien, como para lo que comentábamos... Sé que no es una pregunta sencilla, pero bueno, por lo menos podemos hacer como un primer esbozo, ¿no? Una de las cosas que decíamos es que frente a situaciones de crisis, la posibilidad de entrar en una situación de pobreza es bastante más rápida y la posibilidad de salir de la situación de pobreza es muchísimo más difícil y no se sale solo sin hacer nada, sino que se requieren políticas específicas oportunas y además poder disponer de la magnitud en términos de dinero para esas políticas en el momento adecuado y con la magnitud adecuada. En principio, hace 2 años que digamos, pasamos la crisis, se mantuvieron ciertas políticas ya establecidas, algunas ayudas fueron, digamos, quizás en magnitud bastante pequeñas, y acá no hay en la rendición de cuentas ningún cambio de timón respecto a lo que estaba ocurriendo previamente. Entonces, en principio, si no hay grandes cambios en ese sentido, no necesariamente uno tiene que pensar que entonces hay una política específica para redireccionar las políticas que se estaban digamos, poniendo en práctica, y no necesariamente vamos a ver entonces cambios debido a esa inyección, porque no parece haber una inyección importante. Claro, diciéndolo en sencillo, porque acá soy periodista, vos investigadora, en la rendición de cuentas no responde a este aumento de pobreza, o por lo menos hasta este alto nivel de pobreza, sobre todo infantil, que fue lo que ha crecido.
salvo que haya una sorpresa. No parece, los montos que se asignan no necesariamente van a poder revertir esa situación, y menos en esos tramos de edad. En principio, aparentemente, no se puede afirmar eso, no podemos esperarlo. Silvia Rodríguez Collazo, muchísimas gracias, y quedas invitada para desgranar esas nuevas caras de la pobreza en Uruguay. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hacemos una brevísima pausa.